En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La secretaria procederá a la lectura de la cuenta, que viene bastante cargada. La super cuenta. ¿No se prende roja? ¿No se prende roja? Sí, está rojo. ¿Está roja por el otro lado? Ya. Voy a dar lectura. Voy a dar lectura a los documentos de la cuenta para el día de hoy. Lo primero, hay un reemplazo para la sesión de la diputada Yael Yomans por el diputado don Jorge Brito. Igualmente, hay una comunicación, viene el comité parlamentario respecto al proyecto que ha sido enviado, ustedes ya saben, y luego, paralelamente, señala el oficio, se debe pasar a las comisiones de Medio Ambiente y a la Comisión de Trabajo. Después les vamos a indicar cuáles son los artículos. Hoy día en la tarde les entregamos el comparado en Valparaíso y hoy día tienen la minuta donde también se señala los artículos respectivos con su texto. Igualmente, respecto de lo que señalaron los pescadores, cuando fueron a la última sesión en cuanto a la materia que les es importante, que es la implementación del cumplimiento tributario. Impuestos Internos responde y señala que son dos temas distintos. Uno, una comisión formada por algunos diputados para reunirse con el director de Impuestos Internos y acá da 3 fechas alternativas. Jueves 14 de mayo a las 11:30 o a las 15:30 o el lunes 18 de mayo a las 9. Y respecto del otro tema de recibir a los representantes de los pescadores, da también otra fecha, 19 de mayo a las 15:30 y miércoles 27 de mayo a las 15:30, salvo que la comisión acuerde que vayan juntos, pero se hicieron 2 diferentes oficios. Eso también se podría comunicar, pero el espíritu fue que se formara por diputados y también recibiera a los pescadores. Esa es bien. Igualmente, el director de presupuesto en el oficio que solicitaba informar sobre el gasto estimado asociado a la contratación de nuevo personal para el hospital de Melipilla, señala que no tienen dicha información y que en este sentido la ejecución presupuestaria es descentralizada, por lo que el referido hospital es el competente en la materia. Lo anterior, igualmente, remite la edición de presupuesto dicho requerimiento al citado hospital. Y una vez entregada la respuesta, si todavía no llega a esta comisión, igualmente ellos lo van a enviar para que sea reenviada acá. Igualmente, el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento del artículo 7º del Decreto Supremo 621/2007, cumple informe anual del Comité Financiero de los Fondos Soberanos correspondiente al año 2025. Igualmente, la Cámara Chilena de la Construcción, mediante su abogado jefe, señor Carlos Pintos Torres, solicita audiencia para participar en la discusión del proyecto. Ahora, todos los que yo les voy a leer, a los que se han solicitado audiencia, están considerados por el presidente de la comisión para la sesión de mañana en la mañana. En la tarde ustedes tienen comisión de mercado financiero, en la comisión, el Consejo Fiscal Autónomo en el Senado, es parte de la comisión mixta. Bueno, han pedido audiencia las asociaciones gremiales, organismos técnicos de capacitación, OTEC, la directiva, representantes de OTEC en Tribu Consultores, que es la misma materia, el presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, y también la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Igualmente, también ha pedido audiencia el Consejo Fiscal Autónomo hasta ahí las audiencias que hemos recibido. Además, se ha recibido, además de la del diputado Jorge Brito, la del diputado don Boris Barrera, que representa a los diputados de oposición, también fue considerada, ha sido recién puesta ahora en cuenta, pero no alcanzó a ser considerada en el cuadrito de esta semana. Llegó el jueves, miércoles, ¿me levantó? Sí, el jueves.
Y entonces ahí el presidente tendría que ver la readecuación de las solicitadas, las audiencias. Por lo pronto están consideradas las que fueron solicitadas por el diputado Jorge Brito. La mayoría son iguales, las chequeamos y al parecer son iguales, pero quiero estar muy segura de que no falte nada. Y en cuanto a los otros que no tienen que ver con audiencia solicitada, hay una invitación para asistir a un seminario organizado por el Consejo Fiscal Autónomo en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, denominado Situación Fiscal de Chile, Estado Actual y Desafíos Futuros. ¿Quiénes van a exponer? Don Rodrigo Valdés, la señora Paula Benavides y expertos como Macarena García, Andrea Repeto y Alejandro Mico. Esto se va a desarrollar entonces en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el jueves 7 de mayo a las 9 horas. Y por último, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales también envía un estudio recién hecho sobre el impacto de un cambio en la tasa de impuesto corporativo. Todos estos antecedentes se los vamos a enviar al WhatsApp. Ya están enviados. Muy bien. Y eso sería por ahora, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Respecto de... Quiero ofrecer la palabra respecto a la cuenta. No sé si alguien tiene algo que preguntar. Diputada Gael Llomans. Presidente, me voy a acercar un poquito porque el audio acá es difícil. Presidente, mire, quería consultarle porque se realizó esta mesa técnica, ¿cierto?, que se había acordado también en la sesión pasada, y hay solicitud de información que quedó pendiente, presidente. Entonces, en esa mesa, a mí me gustaría saber cómo hacerlo, en el fondo, vehiculizarlo, es decir, pasarlo acá a la comisión, solicitárselo formalmente al ministro acá, o damos cuenta, ¿cierto?, de lo que sucedió en esa mesa técnica acá en la comisión, presidente, pero yo creo que es necesario poder tener ese espacio. Al menos en términos de la solicitud de información a nosotros nos interesa, presidente, porque así también podemos nosotros hacer mejor nuestro trabajo respecto al proyecto de ley y la votación. O sea, hacerle esa consulta. ¿Se la planteo acá la solicitud de información que se hizo ahí o de qué forma? Diputada, yo creo que conversemos esto. Voy a preguntarlo con el Ministerio de Hacienda para ver cómo nos pueden hacer llegar datos que puedan faltar. Yo entiendo que se hizo llegar como 23 puntos, una minuta que era más o menos larga, digamos, ya para que se pueda evacuar la información correspondiente. Permítanme que durante la sesión vayamos conversándola para que no perdamos tiempo, digamos, en la respuesta que pueda darnos el ministro, que yo creo que tenemos que aprovechar que esté el ministro acá, y ahí damos curso a eso. ¿Le parece? Diputado Boris Farrera, diputado Manucheri, diputado Brito. Gracias, presidente. Bueno, mi primer punto tenía que ver con lo que dijo la diputada Llomans también. El segundo es que me gustaría que pudiéramos incluir en la audiencia las personas que estaban, de las que dio cuenta la señora secretaria, donde está la NEF, está el Servicio de Impuesto Interno, y también me hicieron llegar una solicitud trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Sense. Y también me gustaría que nos pudiera dar el itinerario de todas las personas que van a venir a exponer aquí como expertos a la comisión. Gracias. Gracias, diputado Barrera. Sí, efectivamente esto ha sido como un Tetris, porque también dependemos de la disponibilidad de cada uno de los asistentes. Además que le quiero comentar a la comisión que este año ya no tenemos la posibilidad de hacer invitaciones vía Zoom, ¿ya? Tienen que ser todas presenciales, por lo tanto eso facilita, algunas que tengamos sesiones en Santiago también facilita que algunos puedan venir, y el tema es que sean en Valparaíso también complica a otros, ¿ya? Entonces la secretaria tiene todas, digamos, las invitaciones y está ya tratando de coordinar con cada uno de las personas para que puedan asistir. Hay algunos que tienen inconvenientes de agenda, entonces hay que tratar de buscar la posibilidad. Ahora, si alguno no puede, por ejemplo, en el caso del CENSE, acuérdense también que esto también va a pasar a la Comisión de Trabajo, ¿ya? Lo ideal, naturalmente, es poderlos tener en esta comisión, pero si no fuera así,
estas normas van a ser conocidas por la Comisión de Trabajo, para tal de que también se abra una oportunidad adicional para que los que quieran, las entidades que quieran, digamos, tratar ese tema en particular puedan hacerlo también en esa posibilidad, que fue lo que finalmente determinó la sala. Pero vamos a ir conversando, y de hecho lo puedo conversar con usted para ver cómo vamos cuadrando a los invitados. Diputado Daniel Manucheri. Gracias, presidente. Sobre la cuenta, vi que existían una serie de invitados que se están solicitando por parte de los parlamentarios, que creo que está bien. Pero lo que me preocupa, presidente, es que hoy día en la mañana escuchamos una declaración suya en la radio, en donde usted señala que la votación en general de este proyecto sería esta semana. ¿Por qué preocupa? Porque primero es un proyecto que viene con normas que van a implicar el amarre y el candado de este proyecto por 25 años. Entonces, yo entiendo que el gobierno quiera efectivamente que el proyecto se vote rápidamente, porque vemos que las encuestas día a día está perdiendo apoyo, pero yo creo que el país merece, presidente, que exista una discusión todo el tiempo que sea necesario para poder discutir un proyecto que va a tener un amarre al país por 25 años. Entonces, todavía la comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo en general en la comisión. Entonces, presidente, yo el llamado que haría fundamentalmente es a que este proyecto se tome el tiempo necesario, fundamentalmente por los efectos que puede tener para el país. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Manucheri, por haberme escuchado, haber tenido la paciencia de escucharme. Pero mire, también dije en esa misma entrevista en que esto de los 25 años relativos, ¿no? Aquí nadie va a perder un poco nuestra capacidad de poder parlamentario. Si usted sigue en el Congreso Nacional por largo tiempo, va a poder presentar los proyectos que sean correspondientes. Los efectos son distintos, digamos. Pero mire, lo que le quiero decir es lo siguiente, que independientemente de que ese no sea un punto de la cuenta, nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Si no, ¿para qué existe la urgencia? Mi deseo habría sido que la Comisión de Hacienda hubiera visto, hubiéramos tenido tal vez un tiempo más para poder verlo en esta comisión, pero tengo que cumplir con la urgencia y lo dije el primer día, no es una sorpresa con lo que estoy planteando, vamos a cumplir con la urgencia sí o sí. Hay otras dos comisiones que van a poder revisar el proyecto también, donde van a poder profundizar en los temas de medio ambiente y del trabajo, pero vamos a cumplir con la urgencia. Ese es mi deber. Diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. En relación a lo mismo, mire, pasa que aquí quiero que tengamos en mente dos artículos del reglamento que me imagino que ninguno de los presentes, ni menos el Ejecutivo, quiere pasar a llevar, pues de lo contrario esta tramitación se vería manchada con una inconstitucionalidad. El primero es en relación a lo que planteaba por su intermedio el diputado Manucheri. Pasa que el reglamento establece que en el trámite legislativo las audiencias sobre el proyecto de ley se deben realizar antes de la votación en general. Entonces, no es posible que nosotros cumplamos con el acuerdo que hemos realizado como comisión. En mi caso, he solicitado recibir a representantes de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central, del Consejo Fiscal Autónomo, que comienza mañana, y no podamos hacerlo porque el gobierno está apurado en votarlo esta semana. Es entendible que los gobiernos tienen ese ánimo, pero siempre han chocado con la realidad del Congreso, especialmente con las reformas tributarias, que ninguna se ha tramitado en menos de 6 meses. En consecuencia, para nosotros es fundamental que esto no se ha tramitado sin medir las consecuencias y el impacto que esto está teniendo en la economía. Que si bien el gobierno puede tener sus expectativas, nuevamente puede chocar con la realidad, como fue con el MEPCO, que por no financiarlo resultó más caro para el fisco y doloroso para todo el país. Entonces, lo primero, presidente, es que el reglamento establece que las audiencias se pueden recibir respecto al proyecto de ley solo antes de la votación en general. Una vez votado en general, solo se pueden recibir audiencias para temas particulares, específicos. Y me va a creer usted cuántos temas específicos tiene esta ley miscelánea que ha mezclado reconstrucción con rebaja de impuestos y varias otras cosas más.
Eso es lo primero, presidente. Entonces, queremos defender el reglamento, que no se manche con una inconstitucionalidad la tramitación de esta ley miscelánea y, en consecuencia, que se reciba todas las audiencias para luego proceder a la votación en general, como lo acordó esta comisión, recibir audiencias. Y para poder borrar un acuerdo requiere unanimidad, que en mi caso no la daré. Y en segundo lugar, presidente, por su intermedio, verificar con la señora secretaria, el artículo 222 del reglamento, voy a leer, dice: las comisiones conocerán de los proyectos de ley y materias que les sean enviados. Al darse curso a la cuenta, se tendrá en consideración para esto la especialidad de cada una de ellas. Cuando un asunto sea enviado a 2 o más comisiones para su estudio o informe, deberá ser conocido sucesivamente por cada una de estas en el orden preciso en el que lo haya dispuesto la sala. Sucesivamente es distinto a simultáneamente, como lo ha anunciado usted, presidente, y también el presidente de la sala de la Cámara. Entonces, no se puede borrar una palabra del reglamento ni por unanimidad de la comisión ni de la sala. Y en consecuencia, le pido respetuosamente, presidente, que corrija el error al cual han acordado junto con el presidente de la Cámara y que el trámite de la ley miscelánea sea apegado al reglamento en su artículo 222, inciso primero del segundo párrafo, que establece que el trámite tiene que ser sucesivamente entre las comisiones que la Cámara haya dispuesto la tramitación. Eso es cuanto vengo a plantear, presidente. Le pediría, por su intermedio, si la señora secretaria puede confirmar lo que he señalado respecto al artículo 222 y respecto a las audiencias y la votación en general. Así es, ¿no? Gracias, diputado Brito. A ver, dos cosas. La primera es que aquí no se ha tomado ningún acuerdo de recibir audiencia. Yo lo que dije que fue que voy a respetar una tradición de la comisión, de que vamos a tomar audiencia, pero yo le quiero plantear que, dado que este proyecto se encuentra con urgencia calificada de suma, no estamos obligados a recibir a nadie. O sea, si usted me lo pregunta, yo podría votar esto, terminando esta audiencia, podría pedir votación general en este minuto. Pero como ha sido la tradición de esta comisión, yo voy a abrir un espacio para que enviaran invitados y podamos recibir. Y si quiere, le puedo pedir a la secretaria, ya que usted me lo ha solicitado, que aclare el reglamento. Secretaria, ¿usted podría? Perdón, está el diputado Herrera. Dígame ya, agregue. Si la señora secretaria puede confirmar lo que usted señala respecto a que no toma acuerdo, porque yo recuerdo muy bien cuando recibimos por primera vez al señor ministro y planteamos los invitados, acordar una serie de invitados, y si es que no se tomó el acuerdo en el acta, entonces vamos a revisar los videos y la tramitación, porque esto se estaría rompiendo con un principio básico que hemos trabajado y en todos los años que llevamos en este Congreso Nacional. Al parecer ahí están encontrando el acuerdo que se había olvidado. A ver, veamos. Pero tu micrófono. Bueno, aquí hay dos temas que en realidad que han sido planteados que se cruzan. Les voy a decir por qué. Respecto a lo primero que señaló comité, que mandó el proyecto simultáneamente, una vez despachado por la Comisión de Hacienda, a dos comisiones, Medio Ambiente y Trabajo. Lo simultáneo es respecto de esas dos comisiones. ¿Cuándo lo recibe? Cuando Hacienda lo despache. Hacienda, por su parte, tiene que encuadrarse en la urgencia. Que la urgencia es suma, vence para hoy día para la comisión y el miércoles para la sala. Por lo tanto, el Ejecutivo tendrá que reponer la urgencia, si así lo estima, y él es el que califica de qué se trata la urgencia. Y lo otro que... y me faltaba el primer punto de las audiencias con suma con discusión inmediata. Le puedo leer el artículo que dice puntualmente, si me permite, para terminar con el tema, se lo voy a leer. En el caso de proyectos de ley que no tengan urgencia calificada, discusión inmediata o de suma, las comisiones deberán realizar una audiencia de 1 hora de duración, a lo menos,
para escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia a que se refiere el proyecto. Este tiene suma, por lo tanto, de acuerdo al artículo 203 del reglamento, no está obligado a recibir audiencia. Y si bien se acordó, lo voy a leer el acuerdo de la comisión, ¿sí? Había acuerdo. Se acordó, dice, recibir durante la semana distrital un máximo de 2, que es lo que se recibió, 2 propuestas de invitados por cada uno de los diputados o diputadas integrantes de la comisión, con el objeto de coordinar las audiencias del marco del proyecto de ley, que es el que se está viendo, con urgencia de suma. Eso fue lo que se acordó. Se han recibido por parte del diputado Brito y el diputado Barrera, que coinciden las audiencias, y el presidente las ha ido colocando en el día de mañana, se parte mañana en la mañana, y luego ustedes tienen con el Consejo Fiscal Autónomo, y también el miércoles hay audiencias. Pero todo depende, porque vence qué urgencia le va a colocar el Ejecutivo, si no, no podrían sesionar en paralelo en la mañana, sino solo en la ordinaria. Presidente, es. respecto a lo primero que Presidente, presidente, si no, se convierte en un diálogo. Sí. Gracias, presidente. No, solo una prevención de reglamento. Uno, porque yo entiendo que usted tiene la disposición a conversar, a dialogar, a dar todos los espacios a todos los que pidan la palabra, pero también en pos de que tenemos un tiempo limitado de citación de la sesión, de que después tenemos que en la tarde estar en Valparaíso. Algunos tienen incluso, no sé si los presente acá, pero comisiones a las 3 de la tarde en Valparaíso. Entonces, como esto no es un tema a discutir en la cuenta, porque no estamos viendo temas de cuenta, son más que nada consideraciones políticas y críticas, viables o no viables, no las voy a calificar ahora, de cada uno de los parlamentarios. Creo que los espacios para hacerlas son otros. Entonces yo le pediría, presidente, y por su intermedio a todos los colegas, que demos el espacio a dar la discusión a la que estamos convocados ahora, a escuchar las respuestas del ministro y los comentarios políticos que se hagan en las sedes que corresponde. Y cualquier otra sugerencia, yo por lo menos doy fe que usted va a estar dispuesto a escuchar lo que se diga, pero para que podamos avanzar, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Diputado Bianchi, y antes de darle la palabra, discúlpeme, pero esta es la última vez que va a venir el ministro, por lo menos, a contestar las preguntas de esto. Después puede venir por otras cosas. Entonces, para que aprovechemos también el tiempo de que tengamos al ministro acá. Diputado Bianchi. Gracias, estimado presidente. Saludar a todas y a todos, al ministro que también aquí nos acompaña, al subsecretario, a DIPRES, etcétera. Yo entiendo que la cuenta ya pasó. Por lo tanto, en varios, que me imagino que es lo que viene posterior a la cuenta, yo quiero hacer el punto político siguiente, ya que se ha hecho cuestionamiento de los puntos que hemos realizado. Primero, hablar de la puerta para afuera del Congreso y no de la puerta para adentro. Las urgencias las maneja el gobierno y las puede retirar, las puede mantener o hacer lo que estime con las urgencias. Entonces, si hubiera un verdadero ánimo de, en profundidad, tomar esta discusión relevante por los próximos y tantos años para el país, yo diría que lo de la urgencia, estimado presidente, que es tanto lo que nos presiona, perfectamente, bajo su presidencia, usted podría hacerle ver al Ejecutivo aquí presente que, dado el interés de muchos expertos y de parlamentarias y parlamentarios, es que se hace necesario tener una discusión bastante más profunda que con la velocidad que usted la está poniendo. Yo tengo el recuerdo, por haber presidido antes, además también, cuando usted hacía juicios sobre las tramitaciones con algún grado de celeridad. Entonces, yo, con toda la estima que le tengo, presidente, entiendo que este debate efectivamente tiene una presión, pero eso no puede ser lo que impida que los expertos, instituciones, organizaciones, grupos, lo que sea, que nos ha pedido ser parte de este debate, hoy día no se les pueda entregar ese espacio, se les restrinja ese espacio. El Consejo Fiscal Autónomo es vital. O sea, no se le puede entregar al Consejo Fiscal Autónomo, no sé, 15, 20 minutos. Y usted lo sabe y todos lo sabemos. Entonces, hay instituciones que van a requerir un poquito más de tiempo, presidente, y es por eso que yo le pido encarecidamente, tal como usted
nos hacía ver en su momento, y con mucha razón, que pudiéramos tramitar esto con celeridad por un lado, no entrabarlo bajo ningún punto de vista. Yo no estoy para rehusar a tener un diálogo y lo que sea necesario, pero a lo menos establecer un día más del que usted ha señalado públicamente y de esa manera después someterlo a la votación en general, que es lo que creo que estima para el día miércoles o el día jueves. Solo pedirle eso encarecidamente. Yo le agradezco, diputado Bianchi, sus palabras. Mire, y para el Consejo Fiscal Autónomo tomé la misma prevención porque estamos pensando lo mismo. Vamos a dedicar una sesión completa solamente al Consejo Fiscal Autónomo, porque yo sé que es importante para esta comisión. ¿Que alguien había pedido o seguimos? Ya, creo que me había pedido un poquito el diputado Barrera, el diputado Brito, y le damos la palabra al ministro, que si no, en verdad que vamos a perder esta oportunidad. Gracias, presidente. Bueno, sin duda es como usted dice, si quiere invita gente, audiencia o no, la verdad es que se vería bastante mal que una reforma de esta envergadura no tenga el debate que corresponde. Yo creo que no puede pasar si es que no escuchamos a distintos economistas, no puede haber votación si no escuchamos al Servicio de Impuesto Interno, a la NEF, a los trabajadores del CENSE, a las pymes también. No sé si han enviado carta para que vengan las pymes. Y también no podemos votar si es que no termina la mesa técnica. O sea, recordemos la tramitación de la reforma tributaria anterior, cuando el sector que ahora es oficialismo se rehusaba a votar el proyecto si es que no se transparentaban los números de la mesa técnica, y lo mismo que ustedes reclamaban, nosotros reclamamos hoy día porque en la mesa técnica aún no se transparentan todas las cifras, aún no se transparentan todos los supuestos, aún no responden todas nuestras preguntas. Le entregamos 23 puntos y a lo menos quedan 11, y otros tampoco están muy claros. Hay una cantidad inmensa de temas que tenemos que seguir viendo y creo que es imposible, irresponsable además, votarlo de esa manera, presidente. Y el gobierno, como bien dice el diputado Bianchi, a través de su intermedio, tiene aquí la pelota en sus manos, porque las urgencias se vencen, las pueden renovar y en vez de colocarle suma le puede colocar simple. Y así tenemos más tiempo para escuchar de manera democrática y responsable a todos los actores que están involucrados en este tema. Además, cuando hablo de los trabajadores del CENSE que pueden exponer en la Comisión de Trabajo, nosotros también vamos a votar esos artículos acá. Por lo tanto, también tenemos que conocer esa opinión, que es súper importante. Yo me reuní hoy día en la mañana con ellos y la verdad es que tienen unos puntos súper importantes en relación al futuro del servicio, y más ahora perjudicado con un recorte que no solamente ha llegado, que no es del 3%, sino que ya está llegando casi al 40% del servicio, o sea, para eliminarlo, o sea, la motosierra de raíz al servicio del CENSE. Gracias, presidente. Gracias, diputado Barrera. Diputado Jorge Brito, para que podamos partir con el ministro. Gracias, presidente. Esto es porque, al igual que usted, quiero que este trabajo no sea inútil, y si no se cumple con la tramitación del reglamento, creo que lo puedo hacer. En el artículo 222, voy a leer solamente una frase, un inciso, pero que quede muy claro: cuando un asunto sea enviado a 2 o más comisiones para su estudio e informe, deberá ser conocido sucesivamente por cada una de estas en el orden preciso en que lo haya dispuesto la sala. La sala puede decidir si va a trabajo o a medio ambiente primero o después, pero no puede pasar a llevar el reglamento respecto a que tiene que ser sucesivamente por cada una de estas. Acá se ha adoptado un acuerdo con el presidente de la Cámara que transgrede el reglamento de la corporación, que no se puede pasar a llevar ni por unanimidad de la sala. Y en consecuencia, dado que usted, por su intermedio, el diputado Mesa y yo hicimos el mismo juramento de respeto a la Constitución y las leyes, solicito respetuosamente que en representación de la Comisión de Hacienda haga saber a la sala del error en el acuerdo que ustedes adoptaron y se corrija, estableciendo que primero tiene que ser una y después otra. No es porque yo lo quiera, es porque el derecho público es así, y cuando dice que sucesivamente por cada una de estas, ni usted ni yo, estando de acuerdo, podemos pasar a llevarlo. Gracias, diputado Brito, y por esa razón estamos más exigidos que nunca. Así que, si podemos partir, yo no tengo ningún inconveniente en que les voy a reiterar el calendario que ya he dicho públicamente, ya lo he dicho públicamente. O sea, esto tiene que salir de acá a más tardar el día
esta semana en votación general y la próxima semana, lunes, martes, votación particular, para que la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente puedan verlo sucesivamente o simultáneamente. Hablaremos con el presidente de la Cámara, pero esto tiene que estar en condiciones de ser votado el día martes, miércoles de la semana del 21 de mayo. Ese es el plan que hay, esa es la urgencia que tenemos y eso es lo que vamos a hacer respetar. Entonces, vamos a darle la palabra al ministro para que aprovechemos este tiempo. Le ofrezco la palabra y quiero saludar primero al ministro de Hacienda y a todo su equipo para que continuemos la ronda de respuestas, preguntas que a lo mejor puedan surgir, pero queremos aprovechar de conversar con usted, ministro. Tiene la palabra. Buenos días, presidente, y por su intermedio saludo a todos los diputados presentes en esta sala. Por su intermedio también voy a proceder a responder las preguntas que me hicieron llegar distintos diputados relativos a este proyecto. Parto refiriéndome a una pregunta formulada por el diputado Jorge Brito, quien indica sobre el mecanismo de la vivienda. Comillas, pediría evaluar que el mismo impacto fiscal que es considerado en la rebaja del IVA a la construcción sea considerado en el subsidio a la vivienda para que vaya directamente a las familias y no necesariamente a las empresas constructoras, que son las que en parte también van a absorber esta rebaja. Quisiera aclarar en este punto que la rebaja o exención del IVA durante un periodo de 12 meses va directamente en beneficio de los consumidores. De hecho, en algún sentido, si uno ve los comportamientos estratégicos de los vendedores, probablemente mucho más directamente que lo que podría ser continuar con el subsidio. Quisiera señalar lo siguiente. Primero, en términos de transitoriedad, este proyecto de ley establece que para, por ejemplo, aplicar la exención a los proyectos que hayan sido ya vendidos antes de la publicación de la ley y que quieran la devolución del IVA, tienen que acreditar que esa devolución va directamente al comprador. En segundo lugar, la dinámica de mercado. Hoy día, efectivamente, hay unos subsidios a la demanda, al crédito hipotecario, pero la verdad es que cuando los vendedores siempre están esperando que ese subsidio se prorrogue, retardan la baja de precio. Cuando uno dice, mira, aquí hay 12 meses, en estos 12 meses hay este beneficio y eso es. Y ahora vienen nuevas iniciativas de construcción, especialmente con las nuevas ordenanzas que se están impulsando desde el Ministerio de Vivienda, la dinámica va a generar una baja de precio. Quisiera señalar también que este subsidio, este apoyo, digamos, en términos de exención de IVA, va a la clase media, porque lo que está disponible hoy día, en términos de apoyo, especialmente las viviendas de 4.000 UF o menos, y hay clase media también en viviendas de 5.000, 6.000 y un poco más. Quisiera señalar también, y esto ha sido hecho público por la Comisión de Mercado Financiero, es lo que nos hemos enterado públicamente, que se está trabajando también en esa institución para revisar ciertas normativas que probablemente van a conformar en el minuto en que este proyecto salga, también una mayor atractivo para los bancos para otorgar créditos hipotecarios. Así es que la verdad es que pensamos que hay razones suficientes para tomar en cuenta que este apoyo en términos de IVA va a ir directamente en beneficio de la clase media. Es un periodo acotado y le da una ventana de tiempo a las empresas que están vendiendo para poder salir y liquidar los stocks. Quisiera señalar también que la magnitud de la rebaja va a depender de en qué etapa está la construcción. Si ya estamos terminados en la construcción completa, ciertamente, y hemos ocupado ya todo el IVA crédito, la verdad es que la rebaja va directamente al IVA débito. Y dependiendo de la participación del terreno en el precio final, el terreno recordemos que queda exento de esta parte de IVA crédito,
podríamos tener rebajas muy significativas. Podríamos tener rebajas de 2 dígitos arriba del 10%. La segunda pregunta del diputado Brito se refería a las proyecciones de empleo. Indica, comillas, el crédito tributario del empleo representa el 93% de la caída en la recaudación para el próximo año. En consecuencia, solicito qué ingreso mínimo proyectó para el año 2031 y para el año 2050 y qué cantidad de trabajadores proyectó para aquellos años. Bueno, quisiera aclarar que este apoyo a la defensa del empleo formal en la economía, defensa que hoy día es más relevante que nunca. Ustedes conocieron las últimas cifras, no solo de actividad económica, que son lamentables, tenemos 3 meses con IMASEC negativo, pero además tenemos reportado una destrucción de empleos formales. La primera destrucción de empleos formales desde la pandemia. O sea, esto no ocurría en tiempos normales, se destruyeron 33.000 empleos formales. Y esta medida, recordemos, es una protección al empleo formal y una protección muy poderosa. Ahora, esta medida no depende del salario mínimo. Esta medida se fija y depende de valores fijos en UF, porque está definido en términos de UTM, y por lo tanto no va a depender del salario mínimo. De hecho, si el salario mínimo se mantiene en términos reales, o sea, va creciendo igual que el UTM, el número de beneficiados va a mantenerse, excepto que va a crecer por el empleo que crezca en el tiempo. Si en el tiempo el salario mínimo va creciendo más que la UTM, el número de beneficiarios va a ir cayendo, o si los salarios en general crecen más que el IPC, el beneficio va a ir disminuyendo, porque precisamente esto está pensado para hacer una gran protección en las circunstancias actuales y a futuro. Tenemos la plena confianza de que este proyecto va a generar más empleo, más crecimiento, más remuneraciones y por lo tanto va decayendo en el tiempo. Estos rangos que no dependen del salario mínimo parten en 7,8 UTM, que hoy día coincide con el salario mínimo, pero a futuro son las mismas 7,8 UTM y por lo tanto no influye el salario mínimo en particular. Ahora, de todas maneras, en nuestros cálculos se asume como no se puede, como es empleo formal y por lo tanto el subsidio no va a operar para ninguna remuneración bajo el salario mínimo. El salario mínimo es relevante en términos de proyectar el número de personas y se asume una tasa de crecimiento en cuanto al ingreso mínimo igual al IPC y en cuanto a las remuneraciones, que también influyen en el cálculo, suponemos una tasa de crecimiento del 1,9% real anual a lo largo del horizonte de proyección, o sea, 1,9% por sobre el IPC. Ahora, ¿de dónde viene este número? Básicamente corresponde a la tasa de crecimiento promedio anual del índice real de remuneraciones publicado por el INE entre enero de 2011 y febrero de 2026, que es el último dato disponible al momento de nuestros cálculos. Ministro, me permite un segundo, diputado Bianchi, pero hacer esta excepción porque usted fue presidente. No, pero para que pregunte, pero cortito. ¿Ahí? Ministro, es muy breve, le pido disculpas, pero es sobre el punto. Lo que pasa es que en los informes, por lo menos hasta donde lo que yo he alcanzado a leer, lo que usted responde no tiene en consideración 2 datos que son relevantes para las pymes y las MIPYMES. Por un lado, bien que tengan efectivamente per cápita por cada trabajador o trabajador del orden de los 80.000 pesos, pero lo que más le produce efectos negativos tiene que ver con la aplicación de las 42 horas y con la reforma que se hizo previsional, y esos datos no están dentro de este supuesto que usted está haciendo ver. Y se señala, con datos empíricos, que efectivamente eso puede ser parte de lo que puede reducir el tema laboral, sobre todo especialmente en las pymes. No sé si tiene esa consideración con estos 2 datos, si están puestos para hacer el análisis que usted acaba de explicar. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias, diputado Bianchi. Perdón, para que... Ya. Volví que usted me desordena. Ya, dale. Gracias, presidente. Yo se lo agradezco porque como son temas muy específicos, si lo dejamos para el final va a ser difícil el entendimiento.
Si entendimos bien, el señor ministro señala de que consideraron como estimación del salario mínimo que se congela en términos reales, que crecería de acuerdo al UTM, a la inflación. Sin embargo, en el informe financiero nos plantearon que consideraron un aumento real de los salarios de un 1,9%. Además, también entiendo que no considera el aumento en la fuerza de trabajo. ¿Por qué lo planteo? Porque el temor es que se estén subestimando los costos fiscales de esta medida, y le pido, si es posible, si puede aclarar aquello y que en vez de plantear un escenario cerrado, que lo planteen como se ha hecho en otras reformas tributarias, en distintos escenarios, con una sensibilidad del cargo fiscal respecto a esta medida que representa el 90% del costo fiscal de lo que se está proponiendo, en crecimientos reales que ha tenido el salario mínimo y no utópicos, que sabemos que de aquí a 50 años no se va a mantener en términos reales el salario mínimo, por lo menos una proyección como la que se está haciendo para los otros de un 1,9% real. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, diputado Brito. Ministro Quiroz. Bueno, precisamente lo que señalaba el diputado Bianchi es nuestra principal motivación. Los costos de empleo van a ir subiendo en el tiempo, primero por el tema de las 40 horas y en segundo lugar por el tema de las cotizaciones previsionales. Nosotros hemos supuesto este crecimiento de las remuneraciones brutas del 1,9%, que no incluye el tema de las 40 horas en el sentido de que la remuneración bruta no corrige por ese concepto, porque en Chile la remuneración no se mide por hora, digamos, se mide por lo que se paga en el mes. Ahora bien, lo que va a generar esto, y quiero reiterarlo, es esta ayuda que parte del orden de 85.000 pesos por mes y que va a llegar por cada trabajador contratado formalmente, directo a la empresa que lo está contratando mes a mes. Quiero enfatizar esto, yo creo que nunca se ha entregado un apoyo de esa magnitud a las empresas y va a beneficiar, como hemos dicho en otras oportunidades, en un 85% aproximadamente a las empresas pymes y MIPYME. Así que esto realmente es un apoyo que no se ha visto y por eso que tiene ese costo. Ahora, respecto a lo que señalaba el diputado Brito, de hecho es al revés. O sea, si el salario mínimo va subiendo a tasa mucho más alta que lo que son el IPC, digamos, lo que va a ocurrir en los cálculos es que los cálculos están hechos del modo más conservador, porque si suben mucho, ese empleo que cualquiera que se contrate por debajo del mínimo no es formal, por lo tanto no es receptor de este beneficio y por lo tanto en términos proporcionales va a ir disminuyendo, digamos, el número de empleos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un número realmente conservador en el sentido de que mantenemos el mínimo en términos reales, o sea, alcanzamos la máxima límite inferior, ¿sí? Y hacemos crecer los salarios en el tiempo al 1,9%. Ese es el escenario de simulación y aquí nos dan unos beneficiarios promedio mensuales que como el salario va creciendo, ¿sí?, en la simulación, y así esperamos que ocurra con las medidas que se están tomando, los beneficiarios totales van cayendo de a poco, no tanto porque suba el mínimo, sino que van cayendo porque va subiendo el salario real y por lo tanto va quedando menos gente que queda debajo del máximo. Y el año 1 son 2,3 millones de personas beneficiarias y al término de la administración son 2,1 millones de personas beneficiarias o que van a estar cubiertas por este mecanismo. Quisiera agregar también que hay dos elementos adicionales y una es un elemento adicional que es que está la norma de incompatibilidad, que es importante también tener en cuenta. Este crédito es incompatible con otros beneficios destinados a financiar o reducir el costo de la contratación de personas. Esta norma se interpreta como incompatibilidad solo con el componente empleador del subsidio unificado al empleo, no con el componente que va directo al trabajador. No con el componente empleado, puesto que la primera es la que se destina a financiar o reducir el costo de contratación. Por lo tanto, lo que está en el análisis financiero es el neto entre el gasto y lo que se va a reducir por el concepto de que no se pueden dar dos veces el mismo subsidio. Ahora, quisiera enfatizar nuevamente que en esta propuesta
lo que tenemos es un apoyo al empleo formal y por lo tanto hay una también especial fiscalización, poderes de fiscalización que se le dan a impuestos internos para poder corregir algo que en algunos sectores, no es masivo, pero sí existe en algunos sectores, es endémico, y lo he señalado acá antes, que son algunos empleadores que pagan el mínimo en una parte y el resto lo pagan de modo informal. Cuando el empleador haga eso, bajo esta legislación, se va a ser merecedor de las penas propias del que falta el impuesto de renta, que son penas distintas, y le estamos dando una fortaleza a la fiscalización de impuesto interno para que revise eso y para que lo fiscalice. Y en ese sentido esto es un empuje, un apoyo al empleo formal, pero también tiene un énfasis muy potente en términos de empujar la formalización y terminar con los abusos, que a veces son por parte del empleador, muchas veces, pero también porque el propio también empleado quiere tal vez mostrar ciertos ingresos más bajos para acceder a ciertos beneficios, atacar esa práctica e ir formalizando la economía. Las tasas de informalización de nuestra economía son extremadamente elevadas y con eso cuesta mucho diseñar políticas públicas que funcionen. Ministro, le interrumpo nuevamente. ¿Perdón? 2 segunditos, lo interrumpo 2 segunditos. Ya, pero tratemos de que el ministro pueda continuar su presentación, pero diputada Lloma. Presidente, es para escuchar bien la cifra que señaló de beneficiarios. Dijo 1,3. No, ¿lo escuché mal? Para poder aclararlo. Perdón, no dije, pero me puede haber escuchado mal. 2,3, sí, de hecho son 2,362 millones de beneficiarios, que no son los beneficiarios, sino que son los trabajadores que de una u otra manera van a estar incorporados en esto conforme a las cifras de que disponemos. Ok, la tercera pregunta, también correspondiente al diputado Brito, se refiere al contrabando de tabaco. Dice, en la tabla se habla de que las sanciones pueden alcanzar 103.000 millones, pero en el texto se habla de una recaudación menor. ¿Cuál es el monto que rige, el de la tabla o el del texto? Queremos señalar que esta cifra fue aclarada en las conversaciones con la mesa técnica 28 y 29 de abril y en la última versión publicada del informe financiero número 89. En la fe de ratas número 3 se señala, página 31, sección 2.3, medidas tributarias, subsección, sanciones contra el contrabando de tabaco, donde dice 505.312 dólares, debe decir 505,312. Respecto al cálculo, y esto es importante destacar, nosotros estimamos una brecha de recaudación que se está perdiendo por contrabando, ¿sí? Y esa brecha la calculamos como tomando lo que se recaudaba en el periodo 2015-2023 con lo que se recauda en 2025. Y esa brecha, lo que estamos haciendo es de modo muy conservador suponer que con esta medida se logra eliminar el 20% de la brecha y que ese 20% se va eliminando en el tiempo. Cabe destacar que esta metodología no supone aumentos en el consumo del tabaco, tampoco cambia la tasa de impuesto y menos aún una recuperación total de la caída de la recaudación, solo un 20%. Y que una vez alcanzado el efecto en régimen, se queda constante en términos reales, teniendo una elasticidad cero respecto al PIB. Por lo tanto, estamos solamente aislando el efecto fiscal incremental. Desde luego, desde el Gobierno y desde esta Administración, estamos empeñados en que esta reducción de evasión sea aún mayor. En lo personal, es algo que estamos trabajando directamente con la Ministra de Seguridad. Vamos a formar un sistema de datos donde se empiecen a medir cuántos camiones se van detectando con contrabando de tabaco y vamos a empezar a cruzar los datos, porque siempre esto termina con que el dueño del camión recupera el camión y nosotros vamos a requerir los RUTs y vamos a cruzar los RUTs con impuesto interno. O sea, esta tarea de recuperar estos 500 millones de dólares de evasión
va mucho más allá de este proyecto de ley en particular. El proyecto de ley nos va a ayudar muchísimo porque va a permitir quitarle el camión al contrabandista que esté involucrado. Aunque no sea el contrabandista el dueño del camión y venga después el dueño a decir yo no sabía, eso no va a ser tomado en cuenta. Después hay una pregunta sobre salmonicultura, también del diputado Brito, ¿sí? Que señala, comillas, considerando que la modificación a la relocalización de las concesiones es un tema polémico que se ha intentado en otros gobiernos con consecuencias no consideradas. 2 puntos. ¿Cuáles son los criterios que permiten suponer que van a permitir recaudar del orden de 1.900 millones? Esto está respondido en una minuta de la Dirección de Presupuesto y quisiera primero señalar lo siguiente. No es la relocalización lo que genera los 1.900 millones de pesos. No es la relocalización. La relocalización no genera ninguna recaudación adicional, excepto que va a generar más actividad económica, esa actividad económica va a redundar en más impuestos, pero eso no se está midiendo. Lo que sí genera los 1.900 millones de pesos es básicamente que estamos sustituyendo una sanción que es terminar la concesión o caducar la concesión, ¿sí?, por un aumento de patente. O sea, usted puede hoy día no caducar su concesión, que debió haber producido según la norma, y paga la patente. Y es ese aumento de patente el que está entrando en los 1.900 millones de pesos. Ahora, no puedo dejar de mencionar acá, que las relocalizaciones que no generan recaudación directa, sin directa por la vía de la tributación, es una medida de enorme impacto en el sector. Hoy día hizo titulares en el Diario Financiero en las expectativas del sector salmonero de llegar a 10.000 millones de dólares de exportaciones con motivo de este proyecto. No hay misterio en ese tema. Y quiero decir al respecto que el sector salmonero emplea 86.000 personas en regiones. Creció hasta el año 2000. Pero ¿cuánto ha crecido en los últimos años? El sector salmonero no ha crecido en los últimos años, está en 0. Y estas son medidas que van directamente para remover esas barreras al crecimiento y han sido reconocidas por el sector hoy día en los titulares del diario como las medidas adecuadas para levantar ese crecimiento. Después uno pregunta sobre supuestos macroeconómicos y es qué Producto Interno Bruto se consideró para cada año. E indica en la pregunta del diputado que el PIB para cada año es fundamental porque es la base sobre la cual se proyectan las consecuencias de la economía. Desde luego que es fundamental y en este respecto quiero señalar que para la proyección del PIB se usó una actualización del informe de finanzas públicas del 4º trimestre del 2025 junto con una nueva proyección del escenario macroeconómico que vamos a presentar en el próximo informe de finanzas públicas para el 1er trimestre, pero que en cualquier caso es relativamente parecida a la anterior. El crecimiento del PIB del año en curso se ubica levemente sobre el 2% y mantiene crecimientos similares en el escenario macroeconómico de mediano plazo que había originalmente. Ahora, en el crecimiento del escenario macroeconómico de mediano plazo consideramos los puntos adicionales de crecimiento indicado en la tabla 5 del informe del impacto regulatorio. Eso implica aproximadamente 1 punto adicional de crecimiento del PIB por año. Por lo tanto, uno puede obtener el PIB tomando lo que va a ser el informe financiero del 1er trimestre y después agregarle aproximadamente 1 punto más a las proyecciones. El año 2026 no se asume efecto sobre el PIB porque los efectos se empiezan a medir desde el 2027 en adelante hacia el horizonte de mediano plazo. Durante un periodo la economía crece 3%, pero ese efecto va convergiendo después hacia el PIB tendencial y después vuelve a la tasa tendencial, o sea, es un efecto por una sola vez. Este es el efecto más conservador que puede estimarse, porque supone solamente que hay un efecto de adelantamiento de inversiones y porque estas inversiones se empieza a hacer, se produce este cambio, cambia la relación
de capital sobre el producto y se genera este efecto por una sola vez, pero de algún modo se supone que no hay un cambio en las productividades de la economía y ese efecto está descartado acá, pero quiero señalar que a mí como economista me anima la firme convicción de que este proyecto sí tiene efectos en productividad y sí tiene efectos a largo plazo en el crecimiento sostenible. Pero eso no está considerado en el informe porque se ha querido ser extremadamente conservador en esa materia. Quiero destacar también que desde luego este proyecto no es la única medida de crecimiento y que forma parte de un amplio abanico de iniciativas. Estamos con las iniciativas que ya he señalado en materia de construcción, pero sobre todo además con las iniciativas que es completar la legislación sobre permisos. Estamos sacando todos los reglamentos sobre permisos, declaraciones juradas, y estamos también con un sistema de gestión que permite resolver mucho más ágilmente las postulaciones y los trámites relativos a las aprobaciones ambientales, entre otras materias. Con eso concluyo las preguntas del diputado Brito y abordo ahora las preguntas señaladas por la diputada Priscila Castillo. La primera pregunta se refiere al enfoque social. Comillas, hablaba de desarrollo económico y social, pero veo muy pocas medidas con respecto al desarrollo social. Cómo este proyecto mejora la vida de las personas y las familias en el territorio. Yo quisiera volver al punto central acá. De hecho, una conversación que también tuvimos en la mañana con diputados de la bancada de la diputada Castillo. Llevamos más de una década, con, de hecho casi 20 años, con exceso de gasto, ¿sí? Y con la creencia que ese exceso de gasto puede sostener una actividad económica permanentemente. Hay consenso entre los economistas que en épocas de crisis el exceso de gasto público ayuda, pero sostener eso y pensar que por eso la economía va a andar bien, la verdad es que no funciona. Hoy día hablábamos con la bancada democristiana de que hay ollas comunes en Lego. Tenemos los indicadores de pobreza, la gente que vive en campamento. Tenemos la destrucción de los empleos formales, la última dato del INE. Y eso con un déficit en 12 meses del 2,8% del PIB. Es un número enorme. Entonces, después de todo este tiempo, ese modelo, déficit, gasto público, y vamos a compensar con ayudas, la verdad es que está generando básicamente pobreza y desesperanza. Por lo tanto, esta propuesta, lo que se enfoca es en crecimiento para poder generar empleo, en empleos formales. Y ese empuje, subir la tasa de crecimiento, proteger los empleos formales, es lo que pensamos, y yo tengo la convicción, que es la mejor ayuda para la clase media. La mejor ayuda para la clase media es recuperar esos empleos y que cuando crezcan los empleos también crezcan las remuneraciones. No se trata solo de empleo, se trata de activar la economía, activar la demanda por trabajo y que crezcan las remuneraciones. Y que las personas puedan recuperar en ese sentido su dignidad, la dignidad de tener un trabajo y mejorar su calidad de vida. No obstante eso, sí hay consideraciones especiales de tipo social. Está la baja del IVA, que va a generar una baja en el precio de las viviendas durante los siguientes 12 meses. Va a depender del monto, pero como explicaba recién, para aquellos casos en que ya se haya consumido todo el IVA crédito que corresponde a las viviendas que ya están terminadas y están a la venta, que están terminadas y que ya se han vendido unidades, pero quedan todavía unidades por vender, y las unidades vendidas ya compensaron el IVA crédito, el impacto en precio es notable. Va a depender de cuánto terreno tenía el precio total, pero puede estar del orden del 14% el impacto en precio.
y esa es una medida que va directamente al tema social. Quisiera destacar también la eliminación de contribuciones, que busca aliviar la carga económica de los adultos mayores. Y también quisiera señalar que se consideran acá también rebajas, la facultad de la tesorería de rebajar multas e intereses en el pago de deuda. Algunas deudas por las multas e intereses son impagables hoy día. Muchas de esas empresas que deben son pymes, MIPYMES, y son personas que no son de grandes niveles de ingreso, y eso también va en dirección de ellos. Respecto al costo de la vida, la pregunta de la diputada Castillo dice textualmente, comillas, la ciudadanía percibe una falta de medidas para ellos. ¿Cómo llegamos con ayudas a quienes viven de las pensiones, con el alza de los combustibles, los pasajes y la canasta básica? Quisiera partir señalando un tema que es bien relevante, y es que yo sé que la pregunta se refiere a las medidas que se tomaron recientemente con motivo de traspasar a precio la subida de precios de los combustibles en los mercados internacionales. Pero quiero señalar, y esto es bueno no confundirse, que los precios subieron afuera y se han mantenido, y todas las proyecciones son que se van a mantener. Por lo tanto, la verdad es que la medida que tomamos no hace una diferencia respecto a lo que habría ocurrido igual en el tiempo. Porque en el tiempo habrían tenido que reajustarse los precios igual conforme al mecanismo del MEPCO. Habría tomado más tiempo, pero habrían llegado a esos precios igual y se habría impactado de igual modo. Ahora, ¿cómo estamos tratando de abordar este problema, que es un problema real, ¿no? Ciertamente? Estamos compensando los impactos de estas alzas de precios en un contexto de estrechez fiscal, que lo he señalado antes. Estamos en un contexto donde tenemos 40.000 millones de dólares más de deuda de las que se tenían cuando se enfrentó a una situación que ni siquiera era similar a esta, era menor, que fue la guerra con Ucrania. Ahora, ¿qué medidas hemos adoptado? Medidas legislativas donde parte de ustedes también concurrieron con su apoyo, prácticamente la totalidad de la Cámara en su minuto, y es el bono de los taxistas y transporte escolar, y la baja y estabilización del precio de la parafina a niveles de febrero del 2026. Y adicionalmente estamos entregando, primero partimos congelando el transporte público en todo el país, todo el transporte que está regulado. En Santiago corresponde al sistema red y en regiones son todas las zonas urbanas. Nos quedan fuera las rurales y es un tema que probablemente vamos a tener que abordar. La diputada en la mañana nos hizo ver este tema junto con sus colegas y es algo que vamos a conversar con el ministro de Transporte. También hemos dispuesto un apoyo de una recarga de un balón de gas de 15 y un bono de los pescadores artesanales. Todo esto conforma un conjunto de medidas que tiene un costo relevante. Estamos hablando del orden de los 500 millones de dólares, pero que desde luego son menos que los costos generales que habría implicado mantener el sistema como estaba, que significa un costo hoy día del orden de 180 millones de dólares, pero por semana. Después hay una preocupación de la diputada sobre los sectores productivos y en particularmente el sector agrícola. Comillas, muchos agricultores piensan que no van a poder sembrar porque los precios de venta están por el suelo. ¿Qué medidas o qué hacemos para los que viven con pocos ingresos que hoy día tengan una respuesta a propósito de esta reforma? Aquí hay un tema que es claramente sectorial, ¿sí? Y que no porque se hace, esta reforma tiene rasgos más bien macroeconómicos, pero eso no quita que los temas sectoriales son muy relevantes. Y yo invito, es algo que también lo mencionamos en la mañana, primero a acercarse al ministro de Agricultura para que tomemos carta en el asunto, probablemente formar una mesa técnica
y donde el Ministerio de Hacienda también va a participar, y mirar opciones que provee nuestra legislación para ello y hacer que se actúe con muchísima mayor agilidad de lo que se actuaba antes. Me estoy refiriendo principalmente a los cultivos tradicionales, que me consta que están en situación muy desmedrada hoy día. Sin perjuicio de eso, también mencionar que el proyecto, reiterar que el proyecto incorpora medidas que en el ámbito de nuestra cartera pueden aliviar la situación de personas naturales y pequeños emprendedores, incluyendo también medianos agricultores, y me refiero nuevamente a las facilidades de pago y las condonaciones de intereses y multas que otorgará la Tesorería General de la República respecto de deudas vencidas el 31 de diciembre del 25, y las condonaciones de intereses, multas y la acción de cobro respecto de deudas con los municipios. Ambas posibilidades a ser facilitadas por el presente proyecto de ley. Pero dejo abierta la invitación a esa mesa técnica y a que miremos el tema sectorial con mayor detalle y tomemos ojalá medidas ágiles, especialmente ahora que viene la siembra, ¿no? Diputada Priscila Castillo, para complementar. Agradezco al ministro la respuesta y también a propósito de una Más reunión. cerca, diputada, porque no se le escucha para efecto de que quede su comentario en el acta. Agradezco la respuesta del ministro a propósito de una reunión también que tuvimos hoy en la mañana donde profundizamos cada uno de estos temas. Pero, le quiero, con mucho respeto, pasar un dato, ministro. ¿En qué sentido? Por su intermedio, presidente, que en el proyecto, algo súper específico, pero en el proyecto de ley se establece un impuesto único y sustitutivo del 10% a las utilidades acumuladas. Y en el proyecto de ley se consideró los fondos de utilidades reinvertidas, el FUR, los saldos totales de utilidades tributables, el STUT, y los retiros en exceso del Fondo de Utilidades Tributables histórico, que es el FUT. Pero no se consideraron las rentas afecta a impuestos, las RAI. Y resulta que las pequeñas y medianas empresas que se acogieron al régimen PROPYME, el artículo 14, letra D, que es el régimen mayoritario de las pymes chilenas, acumulan sus utilidades pendientes de tributación en este registro, en el registro de rentas afecta a impuestos. Así que el dato que le estoy pasando es que ojalá se puedan incluir, porque va a significar mayor recaudación para el Estado y va a solucionar un problema que hoy día tienen las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, y las va a beneficiar para que esos recursos que tienen acumulados los puedan invertir. Gracias, diputada. Voy a dejar a Sebastián Balebona, que es nuestro coordinador tributario, para que aborde algunos detalles de su propuesta. Solo decir que independientemente de lo que diga Sebastián Balebona, adelantarle o reiterarle lo que hablamos en la mañana, que estamos llanos a recibir a todo su equipo de expertos para discutir esto y otras cosas en detalle. Sin embargo, tenemos algunas respuestas preliminares a su inquietud que me gustaría que Sebastián Balebona, nuestro coordinador de políticas tributarias, se las transmita. Ministro, yo le doy la palabra a Sebastián Balebona. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Respecto a la pregunta de la diputada Priscila Castillo, el impuesto sustitutivo básicamente lo que busca es hacer una limpieza y poder, mediante este impuesto sustitutivo, valga la redundancia, generar cierta recaudación sobre aquellos fondos que están en el último orden de prelación, ¿ya? Que normalmente en circunstancias normales estarían siendo, entre comillas, taponeadas por el RAI y por lo tanto llevarían mucho tiempo si es que en algún minuto pudiésemos ver cierta recaudación sobre esto. Este tipo de medidas se han utilizado anteriormente y la idea es hacer una de las últimas repasadas para poder ir limpiando esos fondos. Respecto del tema de acoger esto al RAI, de este impuesto sustitutivo, la verdad es que nosotros felices de estudiarlo y felices de recibir cualquier propuesta respecto a este punto, pero conceptualmente hay que tener en consideración un par de cosas que cuando uno hace algún impuesto sustitutivo sobre el RAI, que serían aquellas rentas que estarían en primer orden de prelación para verse afectadas con impuestos finales,
con impuesto al valor complementario, normalmente hay un compromiso inmediato de recaudación. Entonces, por eso normalmente uno trata de analizar bien en esa medida ese tipo de propuesta. Y en segundo lugar, las pymes tienen un régimen especial que llevan otro tipo de registros, por lo tanto, no es aplicable para las pymes en ese sentido. Muchas gracias, don Sebastián. Ministro. Bueno, continuando con las preguntas, me voy a referir a las formuladas por el diputado Boris Barrera. Señala sobre el régimen de FL2, 2 puntos textual. En el informe financiero habla de que afecta solamente a la persona natural, pero en la presentación decía que a la persona natural y jurídica. Quiero que se aclare si es que es natural y jurídica. Tanto la presentación como el informe financiero explicitan que se extienden los beneficios a las personas jurídicas, pero solamente respecto de un régimen sustitutivo para las rentas de arrendamiento. DFL2 tiene una serie de beneficios, beneficios de herencia, beneficios de contribuciones, rebaja en el impuesto de timbre de estampilla. Ninguno de estos beneficios van a las personas jurídicas. El único beneficio que va es respecto a las rentas de arrendamiento, y en cuanto a las rentas de arrendamiento, establece el pago de una tasa del 5% en calidad de única de cualquier propiedad de FL2 menor a 90 metros cuadrados. Quisiera señalar que este cargo, este impuesto, no lo tenía el DFL2 antiguo. O sea, este es un nuevo DFL2 que no tiene estos beneficios adicionales en lo que respecta a personas jurídicas, pero tiene este cargo de impuesto en categoría de único. Y es un detalle relevante en su análisis. Después hay una referencia al CENSE. Dice textualmente que nuestro informe hacía referencia a una evaluación que tenía 15 años de antigüedad, pero hay informes de DIPRES 2024 sobre talento digital que hablan de aumento en probabilidad de contratación. Si tiene alguna evaluación que diga que esto no está funcionando, como corresponde, y que le envíe. Yo quisiera aclarar ahí que lo que se está eliminando en el proyecto de ley es básicamente la franquicia tributaria del CENSE, pero no el CENSE. Y el proyecto a que hace referencia de talento digital, de hecho, no es beneficiario por la franquicia porque va dirigido a personas que no tienen trabajo, y la franquicia del CENSE, la verdad es que va a capacitar a quienes están empleados por las empresas que son beneficiarias de esta franquicia. En cuanto a las evaluaciones de la franquicia tributaria, la verdad es que nosotros repasamos no solo los informes que citamos aquí hace 15 años, pero hay muchos más. Hay una evaluación de impacto de la franquicia tributaria del CENSE de septiembre del 2025. Muestra que no existen efectos estadísticamente significativos sobre ninguna de las variables de resultado analizadas en el mercado laboral. O sea, no hay efectos sobre remuneración promedio, sobre remuneración anualizada, sobre meses trabajados, sobre estabilidad laboral y contratos promedio. O sea, esto es una franquicia tributaria que va a las empresas, se usa de alguna manera, pero no tiene efectos sobre esas variables que son las variables que nos interesan. Adicionalmente, quiero mencionar la auditoría de la Contraloría General de la República de diciembre de 2025, al programa de capacitación de oficio, por ejemplo, que detectó varias irregularidades, y estas irregularidades la verdad es que son bastante comunes, por lo tanto, en la observación casual que uno ve. Pero en el caso particular de esta, por ejemplo, se verificó que del total de cursos en ejecución en el año 2024, 1.120 no dieron cumplimiento a la fecha estipulada para el inicio de los respectivos contratos, situación que significó que algunos cursos iniciaran hasta 791 días después de lo pactado, es decir, más de 2 años de retraso. El 94% de los recursos pagados en 2024 correspondía a cursos adjudicados entre 2019 y 2023, destinando solo el 6% a cursos efectivamente del año 2024. Al cierre de 2024, 2.100 cursos de años anteriores seguían abiertos, comprometiendo 45.000 millones de pesos en presupuestos futuros, sin que la deuda estuviera reflejada en los estados financieros del servicio.
El CENSE contabilizó anticipos entregados a 80 OTEC por 8.793 millones de pesos directamente como gasto, sin registrar la obligación de rendir cuentas en una cuenta activo, infringiendo una normativa contable pública. Otra revisión en enero de 2026 en la región de Tarapacá reveló que menos de la mitad de los 84 cursos impartidos entre 23 y 24 contaban con antecedentes de cierre y certificación. En 4 de los cursos examinados se constataron adulteraciones en los registros de asistencia, pago de subsidio en forma extemporánea e incumplimiento parcial de los contenidos programáticos. En tal sentido, nosotros pensamos que está más que respaldado que la franquicia tributaria del CENSE debe ser eliminada y que debemos repensar hacia el futuro otros mecanismos de capacitación. El CENSE como tal no termina, lo que termina es la franquicia tributaria, y no sé si podemos, por su intermedio, presidente, agregar algunas cosas más sobre talento digital en particular, que quisiera agregar el director de presupuesto. Tiene la palabra don José Pablo. Muchas gracias, presidente. Junto con la evaluación solicitada por su intermedio por el diputado Barrera, le podemos hacer llegar, que es una evaluación formal de DIPRES, le podemos hacer llegar a la Secretaría, al término de esta sesión, la evaluación del programa Talento Digital, tal como fue seleccionada. Ese no utiliza la franquicia CENSE, es un subsidio, se ha movido en el orden de la asignación de los 5.000 millones de pesos, ¿ya? Y tiene una evaluación distinta que la de los programas CENSE en general. Por una parte, esta evaluación es muy importante, presidente, porque muestra muchas variaciones durante el tiempo en la manera en que se ha ejecutado y quienes han entrado o salido como socios en esta ejecución. Es un análisis casi 100 páginas de este proyecto de talento digital. Lo que muestra, y me voy a permitir leer algunas de las conclusiones, es que el análisis del programa muestra falencias importantes en 2 aspectos que limitan el retorno social de la iniciativa, a saber, la transparencia y la calidad del algoritmo de asignación y priorización, entre paréntesis se usa el registro social de hogares, y la demora de meses entre que un estudiante se matricula y los cursos comienzan. Al mismo tiempo se encuentran resultados positivos de participar del programa en subgrupos de participantes donde fue posible implementar nuestra estrategia de evaluación. En particular, el análisis indica que el diseño de regresión discontinua ha revelado efectos positivos a los 6 meses de iniciado el curso. Ser preseleccionado por cualquier curso de talento digital aumenta en promedio un 8% la probabilidad de asegurar un contrato y aumenta los ingresos formales en un 113% a los 6 meses de comenzado el curso. Eso, señor presidente. Entonces, reitero, las 2 evaluaciones se las hacemos llegar a la Secretaría más rato, la de la evaluación de la franquicia CENSE de septiembre de 2025, que acaba de mencionar el señor ministro, y la evaluación del programa Talento Digital, que no usa la franquicia, sino que es un subsidio directo. Gracias, presidente. Muchas gracias, don José Pablo. Señor ministro. Presidente, solo reiterar una vez más que tiene que quedar muy claro la distinción entre la franquicia, que por regla general y en reiteradas ocasiones ha tenido evaluaciones muy negativas, y lo que son algunos programas CENSE como los que señala el diputado, que tienen elementos positivos, y reiterar también que nuestro empeño va a estar en repensar, reformular y probablemente convocar a una discusión bien amplia sobre cómo tenemos que pensar la capacitación hoy día, en la realidad económica actual. Están cambiando muchísimas cosas hoy día, desde incluso la relevancia que tenían algunas profesiones, como la de programador. El programador, o sea, había cursos de programación y hoy día uno puede pensar si son cursos que están, no solo el curso está obsoleto, sino que probablemente incluso es más dramático. Quizás esté obsoleta la profesión. Entonces, en ese contexto es que vamos a reformular este programa, pero lo que no hay duda, y no hay ninguna evaluación que lo diga en sentido contrario, es que la franquicia en sí misma tiene resultados muy desalentadores. Después hay una pregunta también de el diputado Boris Barrera, relativa a la elusión a largo plazo. Señala, respecto a la elusión en el impuesto a la herencia que mencionaron, pregunta,
no estaríamos arriesgando lo mismo al extender a 25 años los beneficios, permitiendo que las empresas planifiquen la evasión o la elusión. Bueno, la pregunta toca dos temas distintos que no están relacionados entre sí y quisiera pasar a aclarar. En primer lugar, los 25 años no dicen relación con el beneficio de las donaciones, sino que con la invariabilidad tributaria. La invariabilidad tributaria nosotros la percibimos solamente en proyectos definidos, como hemos dicho, de 50 millones de dólares o más, que van a tener, para que estén sujetos a ese beneficio, van a tener en la práctica un régimen del tipo contrato ley, que precisamente por su especificidad y seguimiento, la verdad es que va a tener poco o nada que ver con prácticas elusivas que tienen que ver más bien con lo que hacen los propietarios de varios pisos más arriba en la propiedad de las empresas. Quisiera señalar también, yendo al tema de elusión en particular, que este proyecto incrementa las facultades de fiscalización del servicio, tal como se señala en los artículos 22 y 23, lo que incluyen, entre otras, la nueva facultad de cruce de datos con otros órganos del Estado. Ahora, en respecto al impuesto a la herencia, y lo expliqué la otra vez, más que una alusión pura y simple, lo que ocurre acá es que ocurren planificaciones a muy largo plazo en las familias que tienen empresas o que tienen patrimonio relevante. Y esas planificaciones son a muy largo plazo. Por lo tanto, cuesta mucho después, al final de algo que se planificó para que ocurriera durante 10 o 15 años, detectar en qué punto de todos los pasos puede haber habido una figura elusiva. Y lo que está haciendo esta medida es, de hecho, transparentar, y por eso que pensamos que es una medida cuya recaudación está estimada muy conservadoramente, en que se pueda transparentar y se pueda evitar estructuras legales complejas que la verdad es que pensamos que se va a preferir un impuesto en la práctica más bajo, pero que se pague. En tal sentido, ese costo fiscal que aparece en la tabla 14, ¿no?, del informe financiero, que habla de que están pensando como impuesto que se habría dejado recaudar a futuro, la verdad es que desde el punto de vista fiscal se parece un poquito más a una expectativa, y lo que pensamos que esto es lo que va a recaudar enorme cantidad de dinero, probablemente la cifra que tengamos en el informe esté subestimando. Pero solo enfatizar que las dos cosas no tienen relación con sí. Los 25 años van dirigidas al tema de la invariabilidad tributaria y que no está relacionado con el tema de la reducción en la tasa de donaciones. Ministro, perdón que lo interrumpa un segundito, le falta mucho, que hay unas preguntas muy cortitas que quería hacer la diputada Baice, había pedido la diputada Castillo, y la diputada Yomas y el diputado Manustieri, y el diputado Coloma. Sí, tengo que responder todavía las que se me formularon originalmente y voy respondiendo. No quiero dejar ninguna de las que se formularon antes sin responder, presidente, si le parece. Hay una pregunta de la diputada Sandra Parisi sobre incentivos laborales y dice, comillas, nos preocupa que al no existir un puente o una salida gradual no existe un incentivo al crecimiento. ¿Qué mecanismos concretos están en la ley para que estos apoyos no se conviertan en un desincentivo a la mejora de salario? Bueno, solo aclarar acá que el proyecto no incluye ningún castigo al crecimiento de las empresas ni de los salarios de sus trabajadores. Al contrario, las medidas se hacen universales, como la reintegración y el crédito al empleo, precisamente para no castigar el crecimiento de las empresas. O sea, el crédito al empleo formal no tiene límite según tamaño de empresa. No es que la empresa, si crece, va a perder el límite, sino que está relacionado con qué tipo de personas y cuánto emplea. El proyecto, de hecho, fomenta el aumento salarial de los trabajadores de menores sueldos, dado que a la empresa le costará menos que los trabajadores de mayores sueldos gracias al crédito tributario. Esto es tremendamente importante porque estamos viviendo hoy día un fenómeno de automatización
y sustitución de mano de obra, que es un tema preocupante y respecto al cual esta iniciativa se hace cargo. Y reiterando y aclarando aún más, el diseño de este crédito incorpora la salida gradual que la pregunta plantea. El beneficio de un 15% sobre la remuneración bruta para quienes perciben 7,8 unidades tributarias mensuales decrece gradualmente hasta extinguirse cuando la remuneración alcanza las 2 unidades tributarias mensuales. No existe, por tanto, un umbral abrupto en que el incentivo se pierda de un día para otro. A medida que el trabajador mejora su sueldo, el crédito disminuye, de modo que ningún empleador tiene incentivo para mantener artificialmente baja la remuneración con tal de conservar el beneficio. Por lo demás, son remuneraciones que están determinadas más bien por el mercado, en el nivel de preparación que tenga cada empleado. Así que no es una medida que la empresa pueda disponer sobre ella. Después me refiero a las preguntas del diputado José Carlos Mesa, que se refirió sobre el cierre del sistema de facturas. Mencionó que el sistema de recepción de facturas se habría cerrado. Esto implicó que facturas que debían ser registradas no se registraron en el ejercicio presupuestario correspondiente. ¿Es atribuible a un error o a una decisión que se tomó? Bueno, la verdad es que esta medida, que ya está absolutamente documentada que ocurrió, se va sumando con otras, se va sumando con las de incremento de proveedores por pagar. En ese caso están devengados los proveedores, o sea, está reflejado el gasto, pero el salto en el gasto en el primer trimestre, que es enorme, de enorme magnitud, revela que hubo proveedores que fueron postergados de un año hacia otro y se desplazó el gasto desde la contabilidad de un año hacia otro. Y la situación que ya me he referido acá, de estrechez financiera y de liquidez, revela también la intención de no reflejar lo que debió haber sido la deuda pública del año anterior y pasarla para este año. Quisiera dejar por su intermedio, señor presidente, pedirle si puede el director de presupuesto hacer alguna referencia más concreta a esta situación que nos parece muy anómala. Ministro, ya le vamos a dar brevemente la palabra al director de presupuesto para que se refiera a este tema. Gracias, presidente. La sesión pasada, esta comisión tomó el acuerdo de pedir a la Contraloría todos los oficios entre marzo del 22 y marzo del año 2026, que tenían relación con la dirección de presupuestos. A lo que se refiere el ministro, y esta mi información no es de carácter reservado, así que seguramente va a aparecer en ese grupo de información, se refiere fundamentalmente a un oficio de la Contraloría, un dictamen más bien, del 10 de marzo, donde le indica a la Dirección de Presupuestos que no debió haber interpretado que el cierre del día 8 de enero como cierre del SICFE, desde el punto de vista de las instrucciones dadas tanto por la Contraloría como por la propia DIPRES, que es que el sistema de información de gestión financiera del Estado cerraba el día 8, no debió haberse cerrado a las 0:01 de ese mismo día, impidiendo que durante 23 horas y 59 minutos los servicios públicos pudieran registrar sus gastos. La Contraloría había pedido esta información el día 15 de enero a propósito de una serie de servicios que habían hecho reclamaciones directas pidiendo ampliar el plazo. Esto lo hizo, como decía, el 15 de enero, a propósito de presentaciones que hizo instituciones desde la Asociación de Gobernadores, Carabineros de Chile, gobiernos regionales particulares, el ISP y varios servicios de salud. La respuesta de la Dirección de Presupuestos, que es del 29 de enero, indica que en realidad se tuvo que abrir el SICFE para unos 50 servicios, más o menos. Sí, son 49 servicios. Pero claro, como todos en esta comisión lo saben, la verdad es que son más de 200 los servicios que reportan habitualmente. Por lo tanto, si el resto pudo o no registrar sus datos, eso queda imposible de saber. Lo más probable es que, como dice el ministro, todos esos gastos sean registrados como gastos 2026, no gastos 2025. La Contraloría en este 10 de marzo, presidente, estoy tratando de ser breve por la solicitud de tiempo, lo que le dice a la DIPRES es que
La regla de cómputo de plazos que contempla el ordenamiento jurídico vigente indica que el vencimiento de un plazo de días vence a la medianoche de la fecha en que éste finaliza. Es muy notorio que la Contraloría le haga ver los plazos jurídicos a la Dirección de Presupuesto. Entonces, este es un dato o este es un hecho que nos causó mucha preocupación. Y por último, presidente, como esto generó tener que abrir y cerrar el SICFE un par de veces para poder hacer cuadratura, la Contraloría el 7 de abril le indica a esta Dirección de Presupuesto que no procede la reapertura unilateral del SICFE por parte de IPRES como para corregir errores, sino que tiene que hacerlo reflejando saldos iniciales de activo y pasivo, como le indican las normas de la propia Contraloría. Estos documentos, si le parece, presidente, se los dejo a la comisión. Muchas gracias. Sí, por favor, déjelo acá, que esto es bastante complejo. Ministros, ahí... Nos va quedando la última pregunta, la última pregunta por responder, que es del diputado Carlos Bianchi. Pregunta del diputado sobre la automatización, y cito textual. Muchas grandes empresas hoy se han automatizado, paréntesis, supermercados, peajes, para financiar la PGU futura. ¿Se podría hacer exigible un impuesto al empresariado cuando hace ese recambio de la persona humana por tecnología? Bueno, yo quisiera contestarle que se pueden hacer muchas cosas, pero por lo menos esta administración nunca va a poner un impuesto al cambio tecnológico, ¿no? No está en nuestro ánimo prohibir el cambio tecnológico vía tributaria. Y en tal sentido no establecemos una relación entre el financiamiento de la PGU y un impuesto al cambio tecnológico, ¿no? Sí estamos por proteger el empleo formal, como hemos dicho ya reiteradamente. Y después, sobre sostenibilidad fiscal, textual, señala: estamos apostando a gastos permanentes con estimaciones que a mí en nada me convencen. Si nada de esto funciona, ¿cuáles son las consecuencias? ¿La probable migración de temas sociales? Bueno, hemos sido claros y aclarando ambigüedades tal vez de otras comunicaciones internas, pero hemos sido claros en reiterar yo personalmente, no del fin de semana, sino que el viernes anterior, que ningún beneficio social se va a recortar, lo que implica que ningún programa social que esté bien evaluado y que gaste bien los recursos se va a recortar. Y también señalar que este proyecto va acompañado de muchísima responsabilidad fiscal, más allá de los efectos que hemos señalado de crecimiento que pueden compensar y que van a compensar a 5 o 6 años más el efecto fiscal. Estamos tomando medidas, como es de público conocimiento, para ir conteniendo el gasto y retornarlo a una senda normal. Los números que conocimos de ejecución presupuestaria de los 3 primeros meses son extremadamente preocupantes y no hacen sino validar y confirmar la absoluta necesidad de poner este tema en orden, y de modo coherente con las medidas que estamos proponiendo, tenemos ya determinado un ajuste inicial de gasto por cerca de 1.900 millones de dólares. Eso, básicamente, con las preguntas que se formularon, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Voy a dar las palabras en el siguiente orden. Flor Baice, diputada Flor Baice, diputada Priscila Castillo, diputado Jaime Coloma, diputada Gael Llomas y diputado Daniel Manucheri. Y diputado Boris Barrera, perdón, final. La diputada Castillo ya intervino, es la diputada Llomas. Es que me había pedido. Adelante, diputada Flor Baice. Gracias, presidente. Bueno, hay algunos de los temas que voy a plantear que ya se habían preguntado, pero no con la especificidad de lo que quiero plantear. Bueno, en general, la primera pregunta es en relación al artículo 8º, esto de poder ocupar en fondo información
datos, que en la última parte del artículo 8 dice que esto se puede hacer sin pagar, en el fondo, pero siempre que no constituya explotación encubierta de la obra. Si me pudiese, por favor, explicar cómo se puede determinar eso, o cuáles son los elementos para llegar a calificar de esa manera esta utilización de datos. Segundo, en relación al crédito tributario para el empleo, cuando usted hablaba, señor ministro, de 2.300.000 personas que van a afectarse, pero hasta 2.100.000. La pregunta es, ¿qué porcentaje? Porque también usted ha planteado que esto no va solo para aumentar contratación, sino que para evitar el despido de trabajadores, es decir, mantener a los que están. Más allá de que sea positivo incorporar este monto a la empresa, a la pyme particularmente, para que pueda seguir avanzando, para que no se asfixie, o que incluso algunas podrían disminuir, precisamente despedir personas o alguna incluso cerrar, que tiene un efecto en el crecimiento, pero en lo que es el aumento de contratación, ¿cuál es la proyección del porcentaje que afectaría a las actuales trabajadores y logrando la formalización del monto ese que se paga por fuera muchas veces? ¿Y cuánto es lo que entra al mercado laboral como nueva contratación? ¿Qué porcentaje es lo que está determinado bajo la aplicación de este artículo 9? Después, el artículo 32 dice que es una cuestión bien básica a lo mejor respecto a la ley de seguridad, que la Subsecretaría de Prevención del Delito autoriza el traslado cumpliendo con empresas de transporte común, así lo entiendo, con algunos requisitos, por supuesto, pero dice el traslado de monedas metálicas. O sea, lo que pasa es que dice monedas metálicas, no sé qué nomenclatura que están los billetes, pero que están los billetes también, papel, pero que solo monedas. O sea, bueno, pero es muy básico, pero no me quiero quedar con la duda, para eso esta sesión, obviamente, no puedo preguntar por fuera, digamos, pero ese es un tema. Y eso es como me imagino yo para pagar, no sé, yo estoy pensando en el caso de Contulmo, cuando van a pagar a los pensionados que tienen que ir, no sé en qué otro caso, digamos, se puede utilizar esto. Tercero, cuarto, la invariabilidad. De acuerdo al artículo 33, dice que se establecen unos contratos, que usted lo ha señalado, contratos con el Estado o contratos donde se incorpora una empresa o dos o tres o más. Y cuando se renuncia a ese contrato, que tiene a la invariabilidad en el fondo, si renuncia a una empresa, lo que yo leí o entendí, que renunciaban todas, o sea, todas las que estaban en el contrato dejaban de tener esa invariabilidad. Quiero que eso me lo pueda confirmar, por favor, si es así. Y lo último, las rentas de arrendamiento. Aquí se preguntó, creo, el diputado Barrera, si afectaba a las empresas. En el artículo 3º, el artículo 24 bis habla, en primera instancia dice que no afecta a la empresa, se considera que afecta a la empresa individual, a personas naturales o empresa individual. Y luego en el artículo 23 ter sí habla de la empresa en general, pero que va a afectar siempre que se lo traspase a una persona natural o a la empresa individual. Ahí me queda la duda si finalmente qué es empresa individual y cuando entra una empresa como la que todos conocemos, que puede ser una empresa, no sé, sociedad limitada, responsabilidad limitada u otra. Eso, presidente, por ahora, porque en beneficio del tiempo para que los colegas puedan también preguntar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Priscila Castillo. Perdón, presidente, si me permite, me gustaría ir contestando de inmediato porque son preguntas bien detalladas y las puedo contestar rápido. ¿Ah? Sí, lo que pasa, ministro, es que si no después me van a hacer la ley del hielo mis propios compañeros de trabajo, entonces tengo que dar, pero mire, les pido, a ver, le voy a dar la palabra, ministro, porque sí, efectivamente las preguntas son bien puntuales, pero después tengo que seguir con los demás diputados. Sí. A ver, en primer lugar, el tema del artículo 8 y la utilización de datos, solo partir aclarando, diputada, que hoy día, con las cosas como están, esos datos se están utilizando hoy día, ¿no? Porque hoy día hay minería de datos en otros países, se lee la web completa de todo el mundo y por lo tanto esos datos ya se están utilizando, ¿no? Lo que vamos a procurar es que no se usen en Chile con este sistema y se bypassee, digamos, el objetivo original. Ahora, estamos trabajando acá más a fondo, ¿no?
y es probable que ingresemos una indicación en este tema, donde consideremos una compensación monetaria a las personas que hoy día pueden usarse esos datos, lo cual es un beneficio neto enorme, porque hoy día se están utilizando esos datos, pero no están recibiendo compensación. Cuando si viene un proyecto en Chile, van a recibir una compensación que hoy día no reciben. Y es una indicación que la estamos trabajando y queremos ingresarla prontamente. Respecto del sistema de protección al empleo formal, se nos ha dicho repetidas veces, y esto entiendo de ahí viene su inquietud, varios colegas también me han planteado lo mismo, que no hay como un incentivo a los nuevos empleos y por qué al stock. Y yo quiero decir lo siguiente, hoy día nuestro problema principal no es que la gente esté contratando nueva gente, hoy día el problema principal es que la gente está despidiendo. Ese es el problema. O sea, hoy día usted dele lo que se da normalmente en los subsidios, mucho menos que 85.000 pesos. 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 máximo. Nadie va a contratar por ese precio adicional. Lo que hoy día la gente está considerando es despedir gente. Destrucción de empleo formal. Y esto lo que sale es a defender el empleo. ¿Y por dónde viene el crecimiento del empleo? No viene por este instrumento principalmente. El crecimiento del empleo viene por la inversión y por el crecimiento general de la economía. Pero protegiendo el empleo que hay. O sea, porque cada empleo formal que se destruye es una persona que entra a la informalidad y que deja de aportar en leyes sociales, o que entra al desempleo y por lo tanto se hace necesariamente beneficiaria de gasto público. Entonces la protección del empleo formal es una parte esencial del proceso de desarrollo que queremos abordar. Después, respecto de las monedas, esta fue una propuesta que nació de conversaciones con personas del Banco Central, de hecho. Existe el transporte de moneda. Hoy día hay zonas a las que hay que llegar con moneda metálica, no con billetes. Y el problema es que el transporte requiere protección. Y las mismas normas de protección se ocupan al camión que va con billete que al camión que va con moneda. Pero no tiene relación el gasto que se hace en seguridad para llevar monedas, porque el camión de monedas lleva muy poco dinero versus el camión con billete. Entonces esta es una preocupación que nos la planteó la gente del Banco Central y la recogimos íntegramente. Y los últimos dos temas tributarios voy a dejar rápidamente a Sebastián, nuestro coordinador tributario, por el intermedio del presidente, si lo permite, para que los conteste. Adelante, don Sebastián. Muchas gracias, señor presidente. Diputada, respecto, por su intermedio, señor presidente, respecto a los contratos de invariabilidad tributaria, estos son contratos ley, los cuales se celebran usualmente entre una empresa y el Estado. Por lo tanto, no hay más empresas, sino van solamente entre ambas partes. Entonces, vamos a revisar ese punto, pero en general siempre lo que se ha hecho es ese tipo de contratos, los contratos entre dos partes. Y en segundo lugar, respecto del DFL2 y la empresa individual, el concepto de empresa individual normalmente genera ciertas dudas, porque la empresa individual es una propia persona natural que se organiza tributariamente como una empresa. Entonces, acá es distinto lo que es una empresa individual de responsabilidad limitada, es distinto de una sociedad de responsabilidad limitada o es distinto a cualquier otro tipo de organización de personas jurídicas. Por lo tanto, y así lo estableció el Servicio de Impuesto Interno, ciertos beneficios de DFL2 sí se aplican a las personas naturales, independientemente de cómo estén organizadas, no hay una exclusión. Entonces, lo que nosotros hacemos en el artículo 24 bis y el 24 ter es hacer una compatibilización entre un sistema y el otro que está dado para personas naturales, ya sea como empresa individual o no, o como personas jurídicas. Por eso en algunos se incluye, en el otro se excluye. Muchas gracias, don Sebastián. La empresa que no está como empresa individual va a tener igualmente el beneficio a partir de la primera vivienda de 90 metros, pero solamente respecto de las rentas. Ya. Sigamos con la... Presidente, solamente yo tengo un compromiso después que querría tomar nuevamente, igual que la vez pasada, todas las preguntas, anotarlas y después responderlas.
Ya, perfecto. Puedo mandar las respuestas por escrito. Ya, perfecto. Pero tratemos de alcanzar, quedan 10 minutos, así que voy a dar la palabra al diputado Jaime Coloma y después a la diputada Gael Llomas. Por favor. Muchas gracias, presidente. No, muy cortito, saludar también al ministro y a todos los distintos invitados por su intermedio, presidente. Me gustaría solicitarle al ministro que pudiera evaluar en relación al artículo número 12, que tiene que en relación con las contribuciones, que habla sobre vivienda principal, pero en esto a las personas que su vivienda principal es un departamento, tengo entendido que dejaría fuera todo lo que es estacionamientos y bodegas, ¿o no? Al tener otro rol. Entonces sería bueno que evaluara el Ministerio de Hacienda por si también podría incluirlo bajo la vivienda principal, ya que no todos viven en casa, sino también algunos departamentos que estos pagan contribuciones. Lo mismo en relación a esto, le pediría que evalúe la posibilidad que no solamente tengan que, para hacer uso de este beneficio, no solamente tengan que vivir, sino por ser el mero poseedor puedan hacerlo, porque hoy en día pone una limitación a quienes no viven, y por ejemplo hay mucha gente que pudiese querer arrendarla y seguir con esto sus contribuciones para ver por si se puede hacer una extensión a esto. Tercero, también con el artículo número 12 en relación a contribuciones, que evalúe la posibilidad de que también sean beneficiarias las mujeres al cumplir 60 años, porque en el proyecto de ley de hecho habla en relación a las jubilaciones, pero mete siempre los 65 años. Entonces podríamos hacer la salvedad a las mujeres a los 60 ya que jubilan a esa edad. Y por último, en relación al artículo 28, que tiene que ver con el incentivo al retiro, que pasa de cerca de 3.800 nuevos cupos. ¿Esto es solamente por el primer año o también es una posibilidad que se va en el futuro? Según la tabla número 14, tengo entendido que solamente es por un año, pero de repente sería bueno evaluar lo que sea más allá del primer año, por el fin de que tiene distintos beneficios para la sociedad. Eso, muchas gracias, presidente y ministro. Muchas gracias, diputado Coloma. Diputada Gael Llomas. Gracias, presidente. Bueno, sí, primero voy a ir al callo entendiendo el tiempo. Respecto al beneficio tributario en base a la planilla salarial, bueno, yo le había consultado sobre el tema de la doble deducción. Se me señaló que no iba a haber doble deducción, pero sin embargo las remuneraciones son consideradas como gastos, por lo tanto sí se pueden deducir por ahí y también acá tendrían otro beneficio con el crédito tributario. Entonces sí habría doble deducción, presidente. En segundo lugar, el ministro, por su intermedio, también señaló en la sesión pasada que no entendía por qué insistíamos, ¿cierto?, en esto de que se iba a afectar a la remuneración. Pero, sin embargo, el crédito y la forma en que está desarrollado establece que es un incentivo para los empleadores mantener cierto tramo salarial para poder recibir el crédito total del 15%, ¿cierto? O sea, es decir, si se tiene un trabajador, ¿cierto?, en donde se paga 7,8 UTM, que es lo más cercano, ¿cierto?, al salario mínimo, se obtendría el crédito por el 15%. Si se paga 12,1 UTM más, va a recibir, y por tanto, porque va a estar por sobre el umbral máximo, se va a tener cero. Entonces, sí hay un incentivo, presidente, a pagar una remuneración más baja. Por otro lado, presidente, ahí es en realidad una inquietud y una preocupación porque este crédito tributario se aplica de manera automática y es incompatible con otros subsidios o beneficios. Eso hace que el subsidio unificado al empleo no se aplique. Subsidio que legislamos y aprobamos acá de manera, digamos, unánime, creo, sino mayoritaria en el mes de enero de este año. Entonces, esa incompatibilidad, presidente, hace que un instrumento que recién fue creado, al final no va a ser aplicable. Eso va a terminar también afectando a trabajadores y a empresarios que están pensando en aplicar o que ya ven este instrumento y ven la posibilidad de su aplicación. Y bueno, por lo mismo, presidente, yo creo que ese es un tema que tenemos que revisar sí o sí con detención. Por otro lado, también se introduce un incentivo potencial a la descomposición del salario imponible con la subcotización. ¿Por qué, presidente? Porque se incorporan no solo las remuneraciones, sino que también las asignaciones no imponibles. Estoy hablando de movilización, de la colación, y eso hace que también se incentive a que se subcotice. Yo entiendo que se está pensando que el Servicio de Impuestos Internos va a tener más herramientas para poder fiscalizar, pero ¿quién fiscaliza en esta materia el pago de las remuneraciones, de la movilización, de las colaciones? No es el Servicio de Impuestos Internos,
Estamos hablando de la dirección del trabajo. Entonces, es importante tener eso en consideración, las instituciones que están a cargo realmente de la fiscalización, y esto podría pasar, presidente. Otra preocupación que tengo en otra materia tiene que ver con lo que yo veo al final del día con las distintas propuestas que hay, es una legalización de la elusión fiscal, en donde habíamos avanzado en ciertas medidas, por ejemplo, la eliminación de la tributación a ganancias de capital, que en menos de 4 años ya se está pensando eliminar, presidente. Ese avance que habíamos tenido, avance que lo habíamos sostenido porque para poder buscar recursos económicos y que de hecho fue presentado durante el gobierno del presidente Piñera como una propuesta para tener más recursos para pagar la PGU. Eso dentro de otras. Me preocupa que esa sea la mirada porque habíamos avanzado en un consenso en la ley de cumplimiento tributario para poder perseguir la evasión y también sancionar acciones de elusión, pero acá se quiere avanzar en el camino contrario, presidente. Y por otro lado, también, y esto lo quiero mencionar en estos términos, presidente, el día de ayer el ministro señaló en una entrevista por su intermedio que los gastos estaban descontrolados. Esto me parece una frase similar a decir que Chile está en quiebra. Presidente, yo le pediría responsabilidad al gobierno en esta materia. Cuando sostenemos ciertas ideas, eso tiene repercusión en la opinión pública y sobre todo porque necesitamos basarla en datos. Lo que son los datos respecto al gasto que tiene nuestro país comparado con las economías avanzadas y también con las economías que están en vías de desarrollo, que son emergentes, es que estamos por debajo de ese promedio, cifras que son del Fondo Monetario Internacional. También quiero plantear que en esta materia nosotros recibimos al ministro Marcel, se hizo una exposición bien lata, en donde se señaló que había un control del gasto, en donde por lo menos se contuvo su crecimiento que se había sostenido durante más de una década, y eso se presentó acá, presidente. Entonces, no se puede, ¿cierto?, que en base a un gobierno se sostengan ciertas cosas y ahora se presenta una opinión que tampoco ha sido basada, ¿cierto?, sino que más bien yo la escuché en una cuña, que es todo lo contrario, presidente. Y además, ¿por qué? Porque esto se sostiene en base a una propuesta de recortes que efectivamente algunos de ellos han sido ya planteados en un inicio, pero que hoy día también generan incertidumbres con la PGU. Y a pesar de que el gobierno lo ha planteado en más de una oportunidad, pero se dice ajustes. ¿Cuáles son los ajustes? Si es que además se reconoce que en la PGU no hay nadie recibiendo PGU por fuera de lo que dice la ley. Pero cuando se dice ajustes, lógicamente que los pensionados se preocupan. Entonces, presidente, yo en esto también quiero hacer eco a lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo durante todo el periodo pasado. Si vamos a tener gastos permanentes, se necesitan ingresos permanentes. Y si se quiere decir acá que el gasto está descontrolado simplemente para reducir beneficios sociales, presidente, porque además no se ha dicho, no se ha transparentado, no sabemos, presidente. Y yo creo que esa es una base principal, sobre todo porque si el informe financiero recoge ese ajuste fiscal, lógicamente que hay una preocupación. Y en esto, presidente, quiero solicitar el acuerdo de la comisión para poder solicitarle al Ejecutivo por su intermedio que pueda ampliar el plazo de la urgencia y así poder dar una discusión bien detallada de cada uno de los aspectos, porque es de responsabilidad de este Congreso Nacional que un proyecto de ley como este, que va a tener una implicancia grande en los gastos fiscales, tengamos las repercusiones que va a tener en la vida de la gente y no tengamos una discusión como se debe, presidente, de cara a la gente, escuchando a los expertos, escuchando también a las instituciones correspondientes, cómo se debe en cualquier debate, y así también me gustaría solicitarlo, presidente, en cualquier debate, una reforma tributaria como la que hemos tenido acá en este Congreso Nacional y estamos discutiendo acá, hemos realizado sesiones escuchando audiencias detalladas. Yo no entiendo, presidente, por qué se está cambiando esta práctica en la Comisión de Hacienda del Congreso Nacional. Entonces, le solicito, presidente, que se pueda pedir el acuerdo de esta comisión para solicitarle al Ejecutivo la reducción y se presente una urgencia que sea correspondiente realmente con dar un debate responsable como requiere este debate, presidente. Gracias, diputada Lloma. Que a un minuto, lamentablemente, yo podría solamente solicitar que se den alargar 5 minutos más.
solamente para tomar algunas preguntas, pero pidiéndole al ministro, bueno, él nos avisó antes que tenía que retirarse, por lo tanto podría solamente para efecto de que quede en acta algún tipo de pregunta y que pueda responderla después por escrito, pero ya la sesión terminó, lamentablemente quedaron algunas personas sin poder preguntar. Está el diputado Manucheri, que yo creo que tenía preguntas. Presidente, Diputado, por su intermedio, si puedo decirle algo a la diputada respecto a lo que señaló. Lo que pasa, ministro, lo que pasa es que la sesión está, es que la sesión, digo, terminó. Si la sesión está terminada ya, entonces, si quieren yo puedo dar para que puedan terminar de formular sus preguntas. Y con respecto al tema del acuerdo que me están solicitando, yo creo que eso es un tema que uno lo puede consultar, pero eso te resuelve el Ejecutivo, ¿ya? Así que el Ejecutivo es el que tendrá que ver cómo maneja sus urgencias. Es que lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, entonces si quiere lo podemos votar, pero tendría que prorrogar 5 minutos, ya esto sacado. ¿Están de acuerdo con prorrogarlo? Si no. Presidente, segunda sesión que usted no me da la palabra. Después que usted Ministro, quiere votar un proyecto, diputado, el yo le he dado gobierno y la el ministro palabra. Quirós quiere aprobar un proyecto y ni siquiera le da a los no, parlamentarios la oportunidad de preguntarle en este espacio democrático. No, yo no voy a aceptar que eso es así, presidente. yo no voy a aceptar que esto se desordene, así Presidente, que son unos dictadores. por no haberse dejan hablar. cumplido el término, Son unos dictadores. esta se levanta.